Completa, por favor, la siguiente declaración. Una expresión muy popular, por cierto. Dice, unas veces ganamos y otras... Completa. Bueno, muy probablemente usaste la palabra perdemos en la expresión que dice unas veces ganamos y otras perdemos. Bueno, eso mismo también decía yo hasta que me tropecé con una expresión de John Maxwell en uno de sus muchos libros, en la que él, citando a otro autor de nombre Robert Kiyosaki, dice, unas veces ganamos y otras aprendemos. ¡Wow! Tremenda diferencia. Y oye bien, no es una diferencia de una palabra en lugar de otra. Es una diferencia de actitud. Y dice el mismo Maxwell que las actitudes positivas, pueden ser tus mejores aliadas en la carrera de la vida. ¿Y a qué viene esto? Bueno, viene a que el relato nuestro para hoy trata precisamente de la importancia de no vernos como perdedores, sino de personas que están aprendiendo. Bueno, antes de darte más detalles, permíteme saludarte y darte la bienvenida a la continuación de la serie Cuéntame esa historia, otra vez. ¿Y quién nos cuenta el relato? Bueno, un autor de nombre Benjamin Baker, en un artículo publicado por la revista Adventista de noviembre del año 2014. El título del artículo lo menciono. En inglés, The Last House, la última casa. Y ya más adelante veremos por qué menciono el título en esta ocasión. Bueno, Benjamin, vamos a llamarlo por su primer nombre, era un estudiante de esos que durante las vacaciones vende libros. Se llama colportar, colporta para ganarse fondos, o sea, una beca que le permita seguir estudiando en la institución de la cual es parte. Cuenta Benjamin que en las primeras semanas de ese verano, que por cierto era un verano muy cálido, muy caliente, él le fue bien. Pero en la cuarta semana, dice él mismo, algo así como que chocó contra un muro y cayó. El caso es que dice que no le fue bien. En esa cuarta semana, comenzando el domingo, trabajaban de domingo a jueves. Bueno, domingo le fue mal, lunes lo mismo, también el martes. Igualmente el miércoles, cada vez se estaba sintiendo peor porque cuando llegaba al final de la tarde de trabajo, a reunirse con el grupo y evaluar lo que habían logrado, los demás compañeros estaban contando sus ganancias y él no tenía nada que contar porque no estaba vendiendo. Entonces ese miércoles de noche, estando ya solo, incluso consideró la posibilidad de desistir, de abandonarlo, porque no sabía qué era lo que estaba pasando, si quizás el problema era él, sus métodos de trabajo no estaban dando resultado. Entonces llegó el jueves, el último día de trabajo de la semana. Y entonces dice él que no hubo diferencia. El mismo calor de siempre. Y no había ventas, excepto porque logró vender 2 ejemplares de un librito llamado El Camino a Cristo. Pero eso significó en materia monetaria apenas $2. Y dice entonces que llegó a la última comunidad. Pero casa tras casa, la mayoría ni siquiera respondían abriendo la puerta, hasta que llegó a The Last House, la última casa, ya listo para tirar la toalla, después de haber caminado, dice él, unas 10 millas ese día. Tocó una vez, nada, 2 veces, nada, tocó a la puerta por tercera vez, y entonces salió una ancianita, con un rostro encantador, un rostro de amabilidad que se dibujaba. Su nombre era Grace, y de inmediato, al verlo a él, quizás estaba reflejando mucho cansancio, agotamiento, lo invitó a pasar, lo invitó a sentarse, le preparó un jugo de naranja, y con el juguito más el aire acondicionado, dice él que recuperó prácticamente el oxígeno. Entonces ocurrieron cosas interesantes porque dice que no se dio cuenta, pero él y Grace entablaron una hermosa conversación que llegó a media hora. Media hora
Bueno, las reglas de colportaje, menciona él, indican que no debes pasar mucho tiempo en ninguna casa. Tampoco debes mencionar a qué denominación religiosa perteneces, pero él lo mencionó. Y tampoco debes decir cómo te está yendo, especialmente si te está yendo mal. Y cuando ella le preguntó cómo le estaba yendo, él dijo, mal. Así que estaba violando todas las reglas del colportaje en una sentada. Pero entonces le tocó a ella el turno ahora de hablar un poquito de su vida. Entre las cosas que mencionó, dijo que hacía apenas 2 semanas había perdido a su compañero de 56 años de matrimonio. Bueno, la conversación se prolongó aún más, otra media hora, y llegó al punto en que fue la misma Grace que le preguntó a Benjamín si no le iba a vender algún libro. Pero él entonces recordó lo que había ocurrido con su esposo y en lugar de venderle un libro, decidió regalarle uno. El deseado de todas las gentes. Bueno, cuenta Benjamín que cuando ella recibió el libro como regalo, unas lagrimitas se deslizaron por sus mejillas. Y entonces le dijo a Benjamín, Dios te bendiga. Entonces ahora la parte final del artículo, bueno, es la parte de las sorpresas. Las sorpresas que se llevó Benjamín. La primera de ellas, el día sábado, estando en la iglesia, encontró a Grace. Ella le había dicho que era cristiana, pero que no pertenecía a ninguna denominación. Pero ese día fue a la iglesia adventista. Segunda sorpresa, cuando se encuentran y ella lo saluda, le dice, no podía permitirme el hecho de no pagarte por el libro. Aquí está mi gratitud, mi expresión de gratitud. Dice él que cuando se despidieron, se sentó en una banca por sí solo, abrió el sobre y allí encontró no $10, que es lo que quizás costaba el libro, o no 20, encontró un cheque por $1000. Y la tercera sorpresa y última. Benjamín dejó el lugar, pasaron los años, dice que unos 10 años, y un día estaba revisando, yo no sé a quién se le puede ocurrir, pero revisando los obituarios de los miembros de la iglesia adventista que habían fallecido en cierta zona, cuando sus ojos se tropezaron con un nombre familiar. Era el nombre de Grace, y el pueblo era el mismo donde ella vivía. Y el obituario decía, daba el nombre, daba el lugar, y ahora leo, que se convirtió al adventismo cerca del fin de su vida, gracias a un libro que alguien le regaló. Y ahora Grace espera el sonido de la trompeta final. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Alguna lección que podamos derivar de este precioso relato? Bueno, básicamente reiterar la que mencionamos al principio, y es que algunas veces ganamos y otras aprendemos. ¿Y qué lección aprendió Benjamín de su experiencia? Bueno, en primer lugar quizás aprendió que cuando te caes, no permaneces en el suelo, sino que te levantas. Algunos le llaman a eso fracaso, pero vamos a llamarle aprendizaje. Aprendió además el valor de una actitud positiva, incluso en las circunstancias más difíciles, tal como se lo ejemplificó Grace. Y quizás también aprendió que, y esto es del argot beisbolístico, y no está en la historia, aprendió que el juego no termina hasta que termina. Y dicho esto, solo me resta recordarte que cualquiera sea la dificultad que estás enfrentando, la enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.